Beneficios de utilizar los productos correctos, pues bueno, vamos a retirar en una sola operación las manchas y todo el mortero de pega, vamos a inhibir esa fijación de fluorescencias, inhibir es evitar que me vaya a pasar, que se me vayan a presentar nuevamente fluorescencias, que se me vayan a pegar esas fluorescencias, o que se me van a transformar químicamente y se adhieran muchísimo más, o el cambio de color a veces indica que efectivamente va a ser más difícil remover, entonces hay que evitar que me pasen todas esas cosas. Resaltar el tono natural del ladrillo, como veíamos en las fotos anteriores, es evitar que pase eso. Y pues son de fácil enjuague y necesitan volúmenes mínimos de agua. Nosotros recomendamos hacerlo con balde o tal vez con manguera, no mucho hidrolavadora por el tema que les decía, la presión. O sea, es muy importante saber manejar la presión. Si yo sé manejar el tema de la presión, sé que la presión que yo utilizo, la distancia que utilizo para el uso de la hidrolavadora es el apropiado, pues no hay ningún problema, pero porque a veces la hidrolavadora me genera, uno, saturación, se me llena el muro de mucha agua, y dos, me puede generar quemaduras o daños en la superficie. Bueno, después del lavado, lo importante es la protección, porque pues, si yo lavo y no protejo, pues el lavado no me va a durar nada, necesito hacer la protección de las superficies. Entonces, ¿por qué debo hidrofugar? Primero, pues hay aparición de humedad en las paredes, entonces sí, si hay humedad desde el interior desde el exterior hacia el interior, pues voy a tener humedades dentro de la vivienda. Hay agrietamiento, sí, si el agua empieza a meterse y no sabe por dónde salir, pues va a empezar a tener agrietamiento. Formación de fluorescencias, claro, cuando hay humedad entra al poro, sale con la sal disuelta y se empieza a fijar en la superficie. Manchas de beta o suciedad, sí, pues voy a empezar a ver la fachada muy sucia. Desarrollo de microorganismos o pérdida de material, que es la meteorización. Además, también es importante tener en cuenta que el agua es muy buena conductora térmica y de sonido. Entonces, si no hay protección en una fachada, es posible que yo el ruido externo lo escuche más fuerte que si tuviera protección, porque el agua que está dentro hace que sea conductor térmico o conductor de sonido y empiece a escuchar más fuerte, o también los cambios de temperatura o el clima se sientan más fuertes dentro de las viviendas. Bueno, vamos a empezar con la consolidación. La consolidación es un proceso de protección a la superficie que lo que hace es como cuando una superficie está meteorizada pues, o ha perdido material, lo que hace es coger todas las partículas, juntarlas nuevamente y ligarlas, ¿sí? Como pegar esas partículas para que no se suelte. Una superficie meteorizada, cuando uno le pasa el dedo, empieza a soltar el polvo del ladrillo, ¿sí? El ladrillo no siente que se está descascarando como una galleta. Entonces, básicamente lo que hace es juntar todas esas partículas, pegarlas muy bien para cuando yo vuelvo a pasar el dedo, pues no me suelte ese polvo y no empiece a desmoronarse el ladrillo o la superficie, ¿sí? También se usan mucho en superficies de concreto para evitar el polvo. A veces uno en una superficie de concreto a la vista, uno pasa y queda con todo el polvo pegado en el cuerpo, o pasa los dedos y queda el polvo. Entonces, para evitar que ese material se suelte, se utiliza también el producto. También en los adoquines, para evitar que por humedad ascendente empiecen a mancharse, también se puede utilizar el producto. Bueno, como les decía, es un mineralizante. Fija mediante una reacción química el sílice al sustrato, que básicamente es juntar esas partículas una con la otra con ese ligante que es como un pegante, y para generarme una resistencia al desgaste y evitar que las piezas se meteoricen o detener ese proceso de meteorización. Una meteorización no se puede quitar, ¿sí? O sea, yo ya, si quiero verlo como nuevo, pues tengo que quitarlo, de pronto ponerle una tapita, algo que se vea bonito, pero pues realmente no se puede, ese proceso no tiene reversa. Simplemente va a quedar ahí. Lo que yo puedo hacer es detenerlo para que me dure muchísimo más el ladrillo. A veces es más fácil poner un producto como este, como un mineralizante, que tener que reemplazar la pieza.